Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Qué bueno poder estar nuevamente en las redes sociales transmitiendo una palabra poderosa del Señor. Saludo a todos los hermanos del pueblo del Hoyo, a todos los hermanos de la comarca andina, de la Argentina y también de otras naciones que nos están mirando. Es un placer compartir este tiempo con ustedes, transmitiendo palabra del Señor. Nos están mirando y escuchando de diferentes lugares, en el canal 4, Cablevisión, en el canal 36, canal de aire, en la radio 107.3, en el Facebook en vivo y en YouTube. Así que realmente es una bendición y un privilegio poder estar con cada uno de ustedes transmitiendo palabra de vida, palabra de Dios, palabra de poder, porque Dios es poder. Así que estate atento, porque Dios quiere hablarte hoy en este día. Hay una palabra del Señor que quiero compartir. Algo de esto estuve hablando en la semana pasada, en conexión en Instagram Live con Colombia, Barranquilla. Ahí tuvimos un encuentro maravilloso y creo que es una palabra vigente, una palabra para estos días, para estos tiempos. Y por esto quiero transmitir esta palabra. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del verso 19. Y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda palabra! Tenemos que entender la situación en la que estaban los discípulos. Los discípulos, dice, estaban en un lugar cerrado. Las puertas estaban cerradas. ¿Qué había acontecido? Era la primera noche del primer día. ¿Qué había sucedido en ese día? Jesús había resucitado, pero ellos todavía no lo sabían. Solamente las mujeres en la mañana, muy temprano, habían llegado al sepulcro y se encontraron que Jesús había resucitado y los ángeles le habían anunciado que Él estaba vivo. Por lo tanto, las mujeres fueron y le avisaron a los discípulos, pero ellos no lo creyeron. El ambiente en la ciudad, en Jerusalén, era un ambiente de muerte. Claro, uno de los líderes más importantes, Jesucristo, había sido muerto, había sido crucificado de la peor manera como en aquel tiempo, pero a Él le habían realmente azotado, maltratado, al extremo. Y era lo que se oía: habían crucificado al rey de los judíos. Había muerte. Por lo tanto, los judíos, los discípulos, por temor a los judíos, estaban ocultos, estaban escondidos en esa casa, en ese lugar, cerrado el lugar. Por lo tanto, se olía olor a muerte en las calles, en el vecindario,
en las afueras de esa casa donde los discípulos estaban. Por lo tanto, estaban con miedo. Así como hoy, cada uno de nosotros estamos encerrados en nuestras casas, porque fuera está la muerte, está escuchándose del peligro del coronavirus, de este virus que está matando a mucha gente en muchas naciones y en muchos lugares. Por lo tanto, debemos cuidarnos. Y hay gente que está atemorizada, que está aterrada por todo lo que está aconteciendo y encerrada en sus casas. Pero es interesante porque dice la Escritura que estando todo ese lugar encerrado, los discípulos estando ahí, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¡Wow! Se escucharon las palabras de Jesús, las palabras del Señor. Paz a vosotros. De esta manera Dios hoy está llegando a tu casa. Dios está entrando a tu hogar por medio de la radio, por medio de las redes sociales. Dios diciéndote nuevamente, como se los dijo a los discípulos en aquel tiempo: paz a vosotros, tengan paz, yo soy. Y es interesante porque Jesús les muestra sus manos, les muestra su costado. En sus manos habían sido clavados esos clavos para clavarlo a Jesús en una cruz. En su costado había sido clavada esa lanza y Jesús mostrándole sus agujeros en las manos y su costado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba mostrando el poder de la resurrección. Jesús llegó en medio de ellos cuando todo estaba cerrado. Él se apareció en medio de ellos en una forma sobrenatural y les dijo: paz a vosotros. Miren mis manos, miren mi costado. Este es el poder de la resurrección. Este es el poder sobrenatural de Dios. Yo estoy sobre todas las cosas. Yo soy el Todopoderoso. He vencido al poder de la muerte. He vencido al poder del diablo. He vencido al poder del sistema de este mundo. Miren, yo soy. Paz a vosotros. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es extraordinario. Hoy Dios se aparece a nuestras vidas y nos dice: paz a vosotros. Le siguió diciendo a los discípulos: vayan y anuncien lo que han visto. Les dijo: de la forma en que el Padre me envió, sigue diciendo la Escritura, yo los envío a ustedes. De la misma manera que el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, dijo Jesús a sus discípulos. De la misma manera, Jesús nos envía a cada uno de nosotros, a ti y a mí, nos envía a anunciar que Jesucristo ha resucitado. Por esto hoy estoy entrando en tu casa. Por esto hoy, por medio de las redes sociales, te digo lo que Cristo les dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Miren las manos de Jesús. Miren el costado de Jesús. Él ha resucitado. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de milagros. Él es quien provee a aquel que necesita. Él es quien tiene poder para sanar al enfermo. Él es quien tiene el poder para restaurar el matrimonio, la familia. Él es el Todopoderoso que puede revertir las circunstancias. Él es el Dios de resurrección. Es lo que decía el apóstol Pablo: el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que actúa hoy en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, paz a vosotros. Poned la confianza en Jesucristo. Poned tu fe en Jesucristo y el poder sobrenatural de Dios se manifestará haciendo el milagro. Claro, a todo aquel que pueda creer, a todo aquel que pueda poner su confianza en Jesucristo, verá la gloria de Dios. Cuando Jesús vino a ese velorio
donde estaba uno de sus mejores amigos, Lázaro. Ahí estaba María y Marta llorando porque su hermano había muerto y ya hacía 4 días había muerto. Y las hermanas le reprochan a Jesús: si tú hubieses estado aquí, Lázaro, mi hermano, no habría muerto. Pero Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el Señor, quien se ha sentado a la diestra del trono de Dios, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo gobierno. Jesucristo es el Señor. Jesucristo está sobre las naciones. Jesucristo está sobre el poder de los gobiernos. Jesucristo está sobre el poder de la política. Jesucristo está sobre el poder de la enfermedad, de la muerte, del infierno, del diablo. Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario. Él ha resucitado. Él le mostró las llagas a los discípulos, diciéndole: aquí está el poder de la resurrección en medio de ustedes, en esta casa. Crean y podrán seguir avanzando y seguirán predicando este evangelio extraordinario. Por eso sigue diciendo la Escritura que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tremendo. La obra de Dios nunca la podremos realizar sin la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Jesús sopló las primicias del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y ellos disfrutaron en ese momento esas primicias. La presencia del Espíritu Santo, lo que estaba en Jesús, en el Maestro, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no podremos hacer la obra de Dios. Así como el Padre me ha enviado, dijo Jesús, así yo los envío. Los envío como siervos, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Eso es lo que dijo Jesús. Los envío en el poder del Espíritu Santo, claro, porque así fue enviado por el Padre. Jesús les dijo a los discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes las harán, y mayores aún, porque yo voy al Padre y el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes. Por lo tanto, así fue enviado Jesús y así somos enviados cada uno de nosotros, como servidores, para servir, para amar a la gente, para darnos por la gente, para que la gente pueda alcanzar salvación, y en el poder del Espíritu Santo para ser testigos de que Jesucristo ha resucitado. Esto es extraordinario. Jesús le dijo: paz a vosotros, en medio de un tiempo donde fuera se escucha muerte, donde se escucha dolor, donde se escucha angustia, porque esto era lo que sucedía, pero Jesucristo ha resucitado. Por esto, paz a vosotros, e id y anunciad que Jesucristo ha resucitado y que en Él podemos adquirir la paz. Es interesante porque los versos que siguen aclaran y dicen, el verso 24 de Juan capítulo 20, que en ese momento no estaba Tomás, el discípulo Tomás, no estaba. Y los discípulos luego le dicen a Tomás: hemos visto al Maestro, Tomás. Y Tomás no creyó. Dice la Escritura que Tomás dijo: si yo no meto mi dedo en los agujeros de sus manos donde fueron perforadas por los clavos, si yo no meto mi mano en su costado donde fue herido por la lanza, yo no creeré. Miren cómo una persona se puede determinar a no creer. Es impresionante. Tomás había endurecido su corazón.
Él dijo, yo no voy a creer hasta que no vea. Y Tomás cerró su corazón. Pero es interesante porque sigue diciendo el verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, nuevamente las puertas cerradas, y Jesús entró al lugar y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, nuevamente, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es tremendo. Jesús aparece nuevamente en la casa donde estaba todo cerrado, 8 días después de aquel acontecimiento. Cuando Jesús aparece a sus discípulos por primera vez. Y le dice directamente a Tomás, Tomás, porque Jesús había escuchado sin estar ahí lo que Tomás había dicho a sus compañeros, condiscípulos, que si yo no veo, no creeré. Y Jesús, apareciéndoseles a Tomás, le dice, mira mis manos, mete tu dedo, mira mi costado, mete tu mano. Y dice la Escritura que Tomás se postró y dijo, Dios mío y Señor mío. ¡Wow! Ahí creyó Tomás por ver las manos de Jesús, por ver el costado de Jesús, por ver la realidad de Jesús en medio de ellos. Él creyó. Y Jesús suelta esta frase muy conocida para muchos. Más bienaventurados los que creen sin haber visto. Tomás, vos creíste porque vistes, pero más bienaventurados son aquellos que no ven y creen. A pesar de que las circunstancias hablen de que la situación está complicada, claro que sí. La situación en el mundo no es fácil, porque estamos en un mundo corrompido a causa del pecado del hombre, del pecado de cada uno de nosotros. El ser humano ha pecado, el ser humano le ha dado la espalda a Dios, el ser humano se ha rebelado contra Dios. Es por esto que hay muerte, que hay dolor, que hay enfermedades, que hay corrupción, que hay violencia, que hay abusos y cuantas otras cosas. Esto es por causa del pecado. Este mundo ya no da para más. Este mundo gime, este mundo se duele en gran manera por el dolor que causa la muerte del pecado, la maldad del pecado, la transgresión contra Dios. El mundo no da para más. Por esto es difícil, claro, vivir en este mundo. Pero en Cristo Jesús todo es posible. Por esto Pablo decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Jesús ha vencido. Por lo tanto, somos más que vencedores. Por esto, en este mundo, las circunstancias son difíciles, claro que sí. Jesús mismo le dijo a los discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esta es nuestra paz, que en Él tenemos seguridad. Tal vez pueda tocarte el coronavirus. Tal vez puedas hasta morir. Claro, todos de una u otra manera vamos a morir. En uno u otro momento, todos pasaremos por esta puerta. Pero que esta puerta sea un paso a la eternidad con Dios y no a la eternidad en el infierno. El infierno fue diseñado y creado para el diablo, no para el hombre. Pero el hombre que rechaza a Dios, ese será su destino, lamentablemente. Por esto, hoy debemos reconciliarnos con Dios. Hoy es el día, hoy es el momento de volvernos a Dios. Aquí
Dios le dijo a Tomás: Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mete tu dedo, mete tu mano. Aquí estoy, el poder de la resurrección. Pero es interesante porque la Escritura sigue aclarando. Versos 30 y 31, y ya vamos terminando. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales, todas las señales que fueron escritas en el libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, todas las señales que fueron escritas, pero hay muchas más que Jesús había hecho, que no se han podido escribir. Hay otra parte en la Biblia donde dice que si se tendría que haber escrito todo, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que ha acontecido en el tiempo de Jesús. Es muchísimo lo que Jesús hizo, pero todo lo escrito fue a la perfección y fue lo necesario para vos y para mí, para que podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Todo lo que fue escrito, todas las señales que Jesús hizo, fueron para que creamos que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Por lo tanto, es interesante, porque por un lado Jesús le dijo a Tomás y a los discípulos: bienaventurados los que no ven y creen. Son bienaventurados. Hay recompensa para ellos. Pero a pesar de esto, Jesús le mostró a Tomás sus manos agujereadas por los clavos y su costado. A pesar de que Tomás dijo: si yo no lo veo, no creeré. Jesús fue y le mostró por misericordia a Tomás. ¿Para qué? Para que pueda creer. Jesús le mostró el milagro para que pueda creer, y de esta manera comienza a predicar y anunciar que Jesucristo había resucitado. Hay personas que necesitan ver, y que Jesús, por misericordia, les mostrará para que puedan ver, por medio de milagros, por medio de señales, por medio de maravillas. Dios manifestará para que puedan creer. Por esto en estos días estamos trabajando con la campaña de invasión del amor de Dios, donde estamos en este tiempo haciéndolo en forma online. Estamos subiendo a las redes troqueles, podríamos decirlo, que antes eran folletos, para que la gente pueda marcar su necesidad por la cual podamos estar orando. Ahora lo vamos a hacer en forma online, donde pueden marcar en las redes sociales su necesidad por la cual desean que la iglesia estemos orando. Miles de cristianos orando por tu necesidad, para que Dios produzca ese milagro que estás anhelando. Los milagros, las señales, hablan de Jesucristo. Yo predico a Jesucristo, no predico el milagro, pero sí tengo que hablar de que Dios es un Dios de poder. Por esto Pablo decía: el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Mis predicaciones no son con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté puesta o fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Por esto Dios quiere que manifestemos milagros. Dios quiere que manifestemos el poder de Dios. Primeramente en una vida transformada. Y segundo, manifestando la realidad de Dios en las vidas, en las necesidades de la vida. Primeramente, que la persona pueda alcanzar a conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Este es el milagro más extraordinario. Este es el principal milagro. Este es el milagro esencial en la vida del ser humano. ¿Cuál? Que alcances salvación, el perdón de tus pecados, que alcances liberación de tu propia alma y alcances comunión y relación con Dios.
por toda la eternidad. Este es el milagro mayor y extraordinario. Pero también Dios quiere y puede hacer milagros en tu vida. Milagros en tu familia, de relaciones. La palabra dice que Dios restauraría las relaciones de padres con hijos, de hijos con padres, de suegras con nueras, nueras con suegras. Dios es el Dios poderoso, Dios proveedor, que Dios puede hacer milagros en tu vida, económicos, claro, en un tiempo de necesidad, en un tiempo donde tal vez estamos lidiando con las cosas básicas de la vida para poder subsistir. Hoy que tenemos que estar encerrados en nuestras casas, que Dios pueda traer providencia, que Dios pueda hacer milagros económicos, Dios pueda hacer milagros sobrenaturales en tu diario vivir, en tu casa, en tu familia, que Dios pueda hacer milagros en tu salud, en tu enfermedad, que Dios pueda traer sanidad, que Dios pueda traer milagros, tal vez en adicciones, en circunstancias de la vida, donde vos puedas rendir tu corazón al Señor por completo, y entonces Dios pueda obrar, operar, actuar poderosamente en tu vida, transformándote por completo. Este es el tiempo. Cuando los discípulos estaban encerrados, vieron el milagro más extraordinario de sus vidas: a Jesucristo resucitado. Tal vez hoy en tu casa, cuando estás encerrado, cuando afuera se escucha ruido a muerte, se huele la muerte, el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperanza, en tu propia casa podés hoy recibir las palabras de Jesús: paz a vosotros, yo estoy, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo los envío. Y Jesús mostrando el milagro de resurrección, Jesús manifestando en tu casa, en tu hogar, el milagro de resurrección, tal vez en tus relaciones familiares, tal vez en tu situación económica, tal vez en la enfermedad que estás padeciendo, tal vez en la circunstancia de confrontación que estás viviendo, tal vez en ese lugar de desesperación, de angustia, de tristeza, de discordia, de abusos, tal vez en ese lugar de depresión, de ataduras, de cárceles espirituales. Dios mostrando el poder hoy de resurrección en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Es por esto que me gustaría orar en esta hora. Primeramente, para que puedas abrir tu corazón a Jesús, para que puedas decirle a Jesús: te doy el lugar para que vengas a mi casa. ¿Por qué Jesús entró en esa casa donde estaban los discípulos? Porque ellos le estaban siguiendo a Jesús. Ellos le seguían a Jesús. Ellos habían creído en Jesús. Claro, este momento era crucial porque Jesús había sido muerto, pero Él había resucitado y se apareció a los suyos, mostrándoles las señales del poder de su resurrección. Hoy Jesucristo, si podés creer en Él, está en tu casa, aparece en tu casa y te dice: yo he resucitado, y te muestra el poder de su resurrección. Por esto te animo a que repitas conmigo esta oración. Decí así conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú has muerto y tú has resucitado por mis pecados, para perdón de mis pecados. Yo te pido perdón por haber vivido mi vida como yo quise, pero a partir de hoy te abro mi corazón y te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven sobre mí y enséñame a amar a Dios y a servirle todos los días de mi vida, a buscarte con todo mi corazón y con toda pasión. En el nombre de Jesús, toma mi vida, toma mi casa y toma mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y tu nombre
será anotado y es anotado en el libro de la vida. Extraordinario. Quiero ahora hacer una oración por tu vida. Vamos a orar para que el poder sobrenatural de Dios, para que el poder de la resurrección de Jesucristo pueda actuar en tu vida, haciendo ese milagro que tanto anhelás, necesitas, que el poder de Dios pueda manifestarse extraordinariamente. En el nombre de Jesús. Si tenés algún dolor en tu cuerpo, alguna enfermedad, poné tu mano en ese lugar, en ese sector de tu cuerpo y vamos a orar creyendo que el poder de Dios se manifestará. Vamos a orar por tu economía, por tu situación familiar, por la situación en la que estés viviendo, creyendo que el poder de resurrección se manifiesta en esta hora sobre tu vida. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Tu palabra es esperanza. Cuando el mundo, Señor, da tantas malas noticias, cuando fuera se escucha tanta mala información, tantas diferentes informaciones que traen confusión, Señor, tu voz queremos escuchar y hemos escuchado diciéndonos paz a vosotros. En el nombre de Jesús oro, conforme a tu palabra, para que el poder de la resurrección de Jesucristo sea manifestada en esta hora sobre ese hogar, sobre cada hogar en el nombre de Jesús, sobre cada vida que ahora cree, Señor, sobre cada vida, Señor, que ahora estaba escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Yo declaro en la autoridad del Hijo de Dios, conforme a tu palabra, el poder de tu resurrección sobre cada vida, sobre cada cuerpo. Ato y reprendo toda enfermedad, todo dolor, en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la resurrección de Cristo sobre cada cuerpo. Declaro el poder de Dios sobre los huesos, sobre las articulaciones. En el nombre de Jesús reprendo hernias, reprendo todo dolor en la columna, reprendo todo el dolor en las articulaciones, artritis, artrosis. La echo fuera de los cuerpos. Todo mal en el nombre de Jesús. Toda inflamación en el nombre de Jesús se desinflama. Toda infección en el cuerpo es libre ahora por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca los órganos, sanando los órganos, destapa los oídos. Declaro que la sordera es arrancada de los oídos y son sanos para tu gloria. Sana los ojos, declaro sanidad en los ojos. Reprendo toda ceguera, todo astigmatismo, miopía en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios sobre las células. Reprendo toda célula cancerígena, reprendo el cáncer, los tumores, los quistes, en el nombre de Jesús. Toda metástasis la reprendo del cuerpo y declaro el poder de Dios. Toda hernia es arrancada, extirpada por el poder de Dios. Espíritu Santo, toca en esta hora, reprendo toda artritis, toda artrosis, reprendo en el nombre de Jesús toda tendinitis, todo mal en el cuerpo en el nombre de Jesús. De la cabeza a los pies, declaro la unción de milagros, haciendo la obra poderosa. Reprendo todo virus, todo coronavirus sobre tu cuerpo, sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro sanidad de Dios. Reprendo todo coronavirus de tu familia, de tu casa, en el nombre de Jesucristo. Declaro cobertura de Dios, presencia de Dios, favor de Dios sobre tu vida, tu casa y tu familia en el nombre de Jesús. Señor, ven sobre la economía, ven, Señor, sobre los recursos básicos de la familia. Oh Dios, provee esos recursos, provee, Señor, sobrenaturalmente, provee, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a cada persona que hoy puede creer en tu poder. Declaro la providencia divina de Dios, extraordinariamente, providencia económica, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca en el nombre de Jesús la economía en el nombre de Jesús de cada familia, restaurándola por completo en el nombre de Jesús. Señor, restaura las relaciones, sana las relaciones matrimoniales.
relaciones, Señor, de padres con hijos, de hijos con padres. Restáuralas, Señor, relaciones de hermanos. Restáuralas, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Toda traba que está trabando tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús la rompo en esta hora. Rompo toda obra de brujo y hechicero. La quiebro en el nombre de Jesús. Toda maldición la rompo. Abro la puerta de tu cárcel en la autoridad del Hijo de Dios y declaro que sos libre por el poder de Jesucristo en esta hora, para gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe paz, paz de Dios en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta hora. Confía en la presencia del Señor sobre tu vida, tu casa, todo lo que sea, en el nombre de Jesús. Chao.